Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando tenía 19 años, pasé el otoño viviendo con mi tío en Salem, Massachusetts. Él era dueño de una funeraria pequeña y antigua que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Era el tipo de edificio que siempre olía levemente a formaldehído y a metal frío. Desde el instante en que puse un pie dentro, sentí que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más. Mi tío era un hombre reservado, extraño, con hábitos peculiares y reglas muy específicas. Me advirtió que jamás abriera la puerta principal después de la medianoche y que siempre golpeara 2 veces antes de entrar en la sala de preparación. Pero la norma más importante, la que recalcó con mayor seriedad, fue que nunca debía abrir el tercer ataúd en la cámara fría. Lo dijo con un tono de advertencia, no como una broma. Su rostro se puso pálido al mencionarlo. Yo pensé que solo intentaba asustarme, como una especie de iniciación macabra al negocio familiar. Aún así, asentí y le aseguré que había entendido, aunque realmente no tenía intención de curiosear. La cámara fría servía para almacenar cuerpos antes de ser embalsamados, y siempre permanecía bajo llave. Solo mi tío poseía la llave, y rara vez entraba allí salvo que fuera estrictamente necesario. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de mi llegada, mi tío recibió una llamada inesperada y tuvo que salir. Me dejó a cargo, asegurándome que solo sería por unas horas y que no esperaba la llegada de nadie. Antes de marcharse, me tomó del hombro y me miró fijamente a los ojos. «No entres en la cámara fría», dijo. «Pase lo que pase, sin importar lo que escuches». Esa última parte me desconcertó. Le pregunté qué quería decir con lo que escuches, pero no respondió. Se puso el abrigo y salió sin agregar una sola palabra. Era la primera vez que me quedaría completamente solo en el edificio durante toda la noche. No estaba exactamente asustado, pero la forma en que pronunció aquella advertencia se repetía en mi mente como un eco incesante. Intenté distraerme limpiando la sala principal y organizando papeles. El edificio era viejo, y cada ráfaga de viento hacía crujir las paredes. A veces escuchaba ruidos, golpes leves, crujidos, gemidos lejanos. Me repetía que eran solo las tuberías o los tablones antiguos ajustándose. Fue cerca de la 1:30 de la madrugada cuando lo oí por primera vez. Un golpeteo suave. Al principio creí que era alguien en la puerta principal, pero cuando fui a revisar, no había nadie. El sonido volvió, más fuerte, y comprendí que venía de atrás, justo del lado de la cámara fría. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de convencerme de que era algo mecánico, quizá una bandeja moviéndose o un estante crujiendo por el peso. Pero entonces sonó de nuevo. 3 golpes lentos, espaciados, deliberados, como si alguien intentara salir, no entrar. Recordé las palabras de mi tío y retrocedí con el corazón golpeando mi pecho. Corrí a la oficina y cerré la puerta, intentando bloquear aquel sonido. Pero la curiosidad empezó a carcomerme con cada minuto que pasaba. No podía dejar de pensar que alguien o algo estaba intentando comunicarse. Resistí hasta las 2:45. Los golpes habían cesado, pero el silencio se sentía aún más inquietante. Me prometí que no abriría nada, que solo daría un vistazo para asegurarme de que todo estaba en orden. Me acerqué al lugar donde mi tío guardaba las llaves de repuesto. En el llavero colgaban 2 llaves de bronce, una de la entrada y otra de la cámara fría. Dudé un instante antes de tomar la segunda y caminar lentamente por el pasillo. Las paredes parecían más estrechas, el aire más helado. Mis dedos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido prolongado que resonó hasta el frente del edificio. Dentro la temperatura era gélida, mucho más de lo que había imaginado.
Las luces parpadearon sobre mi cabeza. 3 ataúdes metálicos reposaban alineados en bandejas móviles, con sus tapas aseguradas con pernos. Un impulso me decía que debía marcharme de inmediato, que estaba en un sitio prohibido. Avancé con cautela, evitando mirar demasiado el tercer ataúd, como si pudiera extender una mano y atraparme. Aquel se veía más antiguo que los otros, con manchas de óxido y una abolladura en un costado. No tenía etiqueta, lo cual era raro. Cada cuerpo que recibíamos venía con papeles. Ese ataúd estaba completamente anónimo. De pronto el segundo féretro se sacudió y casi me caigo al retroceder. Me acerqué lentamente y sin pensarlo, pegué la oreja contra el metal. No sabía qué esperaba escuchar, pero lo que oí me heló la sangre. Una respiración suave, rítmica, como si alguien estuviera vivo allí dentro. Salí corriendo. Cerré la puerta de golpe y giré la llave con tanta fuerza como si mi vida dependiera de ello. Lo que habitaba ahí dentro no pertenecía a este mundo, o al menos ya no. Pasé el resto de la noche en la oficina, sobresaltándome con cada ruido. Mi tío regresó poco después del amanecer, más agotado de lo que jamás lo había visto. Notó que las llaves no estaban en su lugar, pero no me recriminó nada. Solo caminó hacia la cámara fría. Escuché la puerta abrirse y luego un suspiro profundo, cargado de pesar. Cuando volvió, se sentó frente a mí. «Te dije que no la abrieras», murmuró sin levantar la vista. «No la abrí», respondí, pero escuché respirar. En ese momento lo miré a los ojos y vi miedo en su rostro por primera vez. «Por eso te advertí que nunca escucharas demasiado tiempo», dijo. Quise preguntarle qué había dentro de ese tercer ataúd, pero no pude. Parecía un hombre que no dormía desde hacía semanas. Finalmente pronunció algo que me marcó para siempre. «No quiere salir, quiere atención, y una vez que se la das te sigue». Se levantó, abrió un gabinete cerrado con llave y sirvió un trago. Nunca lo había visto beber en mi vida. Se quedó mirando el vaso como si allí hubiera respuestas que yo aún no estaba listo para entender. Entonces añadió: «Nunca debimos aceptar esa entrega». Me explicó que años atrás, una compañía de transporte lo dejó allí por error. No correspondía a ningún funeral ni a ningún cuerpo preparado. No tenía nombre ni registro, solo ese ataúd sellado y abollado. Mi abuelo, que dirigía la funeraria entonces, se negó a devolverlo. Aseguró que era un caso especial y ordenó dejarlo en paz. Pero pronto comenzaron los sucesos extraños. Luces parpadeando, habitaciones que se helaban de repente, voces que susurraban desde los conductos. La gente dejó de acudir a los servicios. El negocio casi se vino abajo. Al final lo trasladaron a la cámara fría, convencidos de que mantenerlo en frío lo calmaba, lo hacía menos consciente, quizás dormido. Pero de vez en cuando alguien se acercaba demasiado o permanecía allí más tiempo del debido, el ataúd golpeaba, como recordando que seguía presente. Le pregunté por qué nunca lo destruyeron o lo enterraron. Sacudió la cabeza. «No puedes enterrar lo que se niega a la tierra», me dijo, y agregó que alguien lo había intentado en los años 90. Encontraron al empleado desplomado junto al féretro, con los ojos abiertos y los labios azulados. No quería escuchar más, pero sabía que ya había un vínculo. Yo lo había oído respirar. Eso me unía a él. Mi tío me advirtió que no lo reconociera otra vez, que no hablara con ello. «Ya despertaste su curiosidad, no lo hagas sentir invitado». El resto del día sentí una presencia observándome. Incluso al caminar por las calles estrechas de Salem, notaba un peso invisible, como arrastrar una sombra que no era mía. Cada lugar parecía devolverme un eco, como si recordara mi paso. Esa noche en la habitación de huéspedes lo escuché de nuevo. No eran golpes ni respiración, sino un susurro bajo, cerca de la ventana. No provenía de afuera, sino de la dirección de la cámara fría. Me llamó por mi nombre. No dormí en toda la noche. Me quedé mirando la puerta, paralizado. A la mañana siguiente pregunté a mi tío si había oído algo. No respondió al instante. Solo fijó la mirada en su taza de café. Luego me miró y dijo:
Ahora debes irte. Pensé que bromeaba. No lo hacía. Abriste una puerta al escucharlo, continuó. Le dejaste saber que estabas dispuesto a oírlo. Eso basta para él. Me ayudó a empacar y me llevó él mismo a la estación de autobuses. No regresé a Salem en muchos años, pero lo extraño comenzó a seguirme sin importar dónde viviera. Me llegaban cartas sin remitente, sobres vacíos. Una vez recibí una foto de un ataúd en la nieve. Las noches eran peores. Escuchaba golpecitos dentro del armario. Siempre 3, ni más ni menos. Una vez vi vapor en el aire, aunque la calefacción estaba encendida. Probé terapia, oración, mudarme a la costa oeste. Pero algo siempre me acompañaba, invisible. No hacía nada evidente ni violento, pero estaba allí, como un ruido en las paredes que desaparece al entrar alguien más. Años después supe que mi tío había muerto. Nadie supo la causa exacta. Simplemente no despertó. Lo enterraron en la parcela familiar, a las afueras de Salem. Contra mi instinto volví para el funeral. Tras la ceremonia pasé frente a la funeraria. Las ventanas estaban tapiadas, pero una puerta quedó entreabierta. No sé por qué entré. Todo parecía intacto, detenido en el tiempo, salvo la cámara fría. La puerta estaba abierta de par en par. El ataúd había desaparecido. La cadena en el suelo estaba rota, como corroída de un día para otro. Había huellas, descalzas, húmedas, demasiado largas para ser humanas. Y un detalle más, una nota con mi nombre. No la leí, la quemé. Esa noche no regresé a casa. Conduje hasta el amanecer, pero en algún punto del camino lo escuché de nuevo. Un susurro, más cercano, como si viniera desde el asiento trasero. Historia 2. Solía ayudar en la funeraria de mi tío en Seattle, casi siempre los fines de semana. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba mejor que la mayoría de empleos a medio tiempo. El lugar existía desde la década de 1920, escondido entre un taller mecánico oxidado y una tintorería abandonada en la avenida Rainier. Siempre tenía ese olor frío y hueco, mezcla de polvo, cloro y algo ligeramente agrio, sin importar cuántas veces se limpiara. Recuerdo claramente el día en que llegó el ataúd infantil porque el conductor del camión se veía inquieto incluso antes de abrirlo. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si alguien lo estuviera observando desde el callejón. Le entregó a mi tío la planilla para firmar, pero no pronunció palabra en ningún momento. Cuando se marchó, mi tío arqueó una ceja y comentó: «Ese tipo parecía haber visto un fantasma». Rió suavemente, aunque noté que no abrió la caja de inmediato. El féretro era pequeño, blanco con bordes plateados, del tipo que uno ve en las películas pero nunca espera encontrar en la realidad. Lo ayudé a trasladarlo hasta la cámara fría y, aun con guantes puestos, juraría que sentí el frío irradiar desde su superficie. Supuse que era por el camión refrigerado, pero aquella sensación permaneció más de lo normal. Mi tío se quedó mirando la tapa por un largo rato antes de murmurar: «No lo esperábamos». La siguiente hora transcurrió en silencio, lo cual no era raro. Ese día no había servicios programados, así que la capilla permaneció a oscuras y el edificio se sentía más como un mausoleo que nunca. Yo estaba en la sala de preparación, ordenando suministros, cuando escuché a mi tío maldecir en voz baja desde su oficina. Era inusual. Siempre mantenía la compostura, incluso en los peores casos. Entré y lo encontré hojeando un voluminoso registro de defunciones y manifiestos de transporte. «No hay nombre», dijo entre dientes. «Ninguna solicitud, ningún documento, nada. Esto vino de un centro de despacho, no de una familia». Le pregunté si deberíamos llamar a alguien, pero él solo negó lentamente, como si intentara comprender qué paso se había saltado. «Ninguna funeraria envía un cuerpo sin aviso. Esto no pasa». Esa tarde tuve que quedarme más tiempo de lo habitual. Mi tío me pidió que cerrara todo mientras él atendía una llamada en la sala de embalsamamiento. Al pasar frente a la cámara fría sentí algo extraño, como una estática en el aire.
No era un sonido fuerte ni una luz brillante, más bien esa pesadez rara que se siente justo antes de una tormenta. Me quedé observando el pequeño ataúd blanco unos segundos más de lo previsto antes de cerrar la puerta. A la mañana siguiente mi tío estaba distante. Parecía no haber dormido. Le pregunté si todo estaba bien con la entrega, pero no me respondió directamente. «Hazme un favor», dijo. «No entres en la cámara fría por un tiempo». No era una petición común, sobre todo para mí, que había limpiado esa sala decenas de veces. Asentí, pero la forma en que lo dijo me dejó intranquilo. Alrededor del mediodía la curiosidad me venció. Mi tío había salido a reunirse con alguien de la oficina forense y yo tenía el lugar para mí solo. Me detuve frente a la puerta de la cámara fría, recordando su advertencia, pero me convencí de que no era nada. Tal vez los papeles se habían perdido. Quizá fue un error de alguien y él no quería preocuparme. Entré. De inmediato una corriente más intensa de ese aire cargado me golpeó. No era solo frío, era incorrecto. El ataúd blanco permanecía intacto en el centro de la habitación. No lo abrí, no pude, pero empecé a rodearlo lentamente, viendo cómo mi aliento se volvía vapor en el aire. Entonces lo noté. Sobre la tapa 5 huellas diminutas de dedos. Eran débiles pero visibles. No eran polvo ni manchas. Eran escarcha. Retrocedí con el corazón desbocado. Salí y cerré la puerta con llave casi sin pensarlo. Media hora después mi tío regresó y al ver mi cara no necesité decir nada. «¿Entraste, verdad?», preguntó. Asentí despacio. Él suspiró como si cargara un peso enorme sobre los hombros. «Encontré el registro del despacho», me explicó. «Lo enviaron desde una funeraria cerrada en Idaho. Cerró hace 8 años. Esa noche se quedó trabajando hasta tarde. Yo no debía estar allí, pero no podía sacarme de la cabeza el ataúd. Me escondí en el cuarto de almacenamiento, cerca del pasillo, solo para ver qué haría. Alrededor de las 11 de la noche escuché cómo sacaba el ataúd de la cámara fría. Espié y lo vi abrirlo lentamente bajo la tenue luz amarilla de la mesa de preparación. Se quedó quieto por largo rato. Luego lo oí susurrar. «Lo siento». No lo sabía. Su voz se quebró, como si luchara por contener las lágrimas. En ese momento todas las luces del pasillo parpadearon una sola vez, lo justo para hacerme retorcer el estómago. Mis manos temblaban detrás de la puerta del almacén. No sabía si salir o quedarme oculto, pero algo en aquel parpadeo me paralizó. Mi tío no se movió durante mucho tiempo. Solo permaneció allí, mirando dentro del ataúd como si éste le hubiera hablado. Finalmente cerró la tapa despacio, con el cuidado de quien arropa a un niño. Lo devolvió a la cámara fría y cerró la puerta con una llave diferente, una que nunca había visto antes. Sin decir nada salió por la puerta trasera y se marchó en su coche. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía de nuevo las huellas heladas. No dejaba de pensar, si nadie reclamaba a ese niño, ¿quién lo había puesto en esa caja? ¿Y por qué lo enviaron a nosotros? Al día siguiente no aguanté más y le pregunté directamente. Le confesé que lo había visto todo. Le pregunté quién era el niño. Se sentó lentamente, como si el peso de todo lo aplastara. «No lo sé», respondió. «Nunca tuve un caso así. No hay certificado de defunción, ni informe forense, ni nombre. Y lo peor, me miró a los ojos. El ataúd no estaba sellado. Eso no tenía sentido. Todos los féretros que recibíamos llegaban cerrados herméticamente para el transporte, sobre todo los de menores. Era el protocolo. Me explicó que lo abrió esperando encontrar restos, pero lo que vio era diferente. Un pequeño cuerpo, pálido e inmóvil, pero no parecía preservado. Se veía fresco, demasiado fresco, como si el niño simplemente se hubiera recostado a dormir. No había señales de descomposición, ni maquillaje, ni embalsamamiento. La piel tenía color. Los labios no estaban azules. Y lo más perturbador, los ojos estaban entreabiertos. Sentí un vacío en el estómago al escucharlo. A veces, agregó con voz temblorosa, casi como si temiera decirlo, creo que parpadeaban.
No quise oír más. Me convencí de que era producto del estrés o la imaginación, pero entonces recordé las huellas heladas y aquella electricidad en el aire, cosas que no debían estar allí. Esa noche, al llegar a mi apartamento, puse una toalla bajo la puerta y dejé todas las luces encendidas. No sabía explicarlo, solo no me sentía a salvo. Pasaron algunos días. No volvimos a hablar del tema. El ataúd seguía en la cámara fría, sin tocar. Mi tío dijo que lo reportaríamos a la ciudad y dejaríamos que ellos se hicieran cargo. Pero antes de que eso ocurriera, alguien apareció. Era jueves por la tarde. El cielo estaba gris y en el aire flotaba olor a lluvia. Una mujer llegó al mostrador principal, sin cita, sin llamada previa. Vestía un abrigo de lana antiguo y guantes, a pesar del clima templado. Su voz era suave pero firme. Estoy aquí por mi hija. Le pedí su nombre. No lo dio. Solo me miró, como esperando que yo recordara algo. Le respondí que no teníamos servicios programados, pero antes de que terminara, ella dijo: ataúd blanco, bordes plateados, está en la cámara fría. En ese instante supe que algo no estaba bien. Fui a buscar a mi tío. Cuando se lo conté, su rostro se tornó pálido. No dimos ningún nombre, susurró. Nadie sabe que está aquí. Fuimos juntos hacia el mostrador, pero la mujer ya no estaba. Revisamos las cámaras de seguridad. Se veía claramente su entrada, tranquila, pausada, pero no había registro de que saliera. Ninguna puerta abriéndose, ningún movimiento en el pórtico. Simplemente había desaparecido. Mi tío no dijo nada. Se quedó mirando la pantalla congelada con su imagen. Esa misma noche trasladó el ataúd a la cámara trasera, aislada del resto, y me ordenó no hacer más preguntas. Pero yo no podía dejarlo. La noche siguiente me colé después de la hora de cierre. Sabía el código. Abrí la cámara trasera y entré. Era aún más fría de lo que recordaba. El féretro estaba en el centro, inmóvil, silencioso. Me acerqué. No pensaba abrirlo, pero algo dentro de mí lo necesitaba. Estiré la mano, los dedos entumecidos por el frío. Levanté la tapa, centímetro a centímetro, temiendo lo que iba a encontrar. El ataúd estaba vacío. Me quedé inmóvil, mirando hacia adentro, el aliento empañando el aire. El silencio en esa sala era más pesado que nunca, como si algo me observara desde abajo. Entonces lo escuché, un crujido leve, como el de un piso viejo bajo peso. Pero el suelo era de cemento. Retrocedí, cada vello de mi cuerpo erizado. Fue entonces cuando lo vi. 2 diminutas huellas apareciendo en la escarcha del suelo, a pocos pasos de mí. Después otras 2 y otras más. No pensé. Corrí. Cerré la puerta de golpe, la aseguré y salí huyendo del edificio como si ardiera en llamas. Esa noche no regresé a casa. No dormí. Conduje sin rumbo por toda la ciudad, buscando cualquier lugar que no fuera allí. Al día siguiente hablé con mi tío. No sonó sorprendido, solo exhausto. Yo también la he visto, dijo. Me contó que desde la llegada de ese ataúd, las luces se apagaban solas. Voces murmuraban en los conductos de aire. Puertas se abrían unos centímetros en plena madrugada. Le pregunté por qué no lo eliminaba, por qué no lo denunciaba. Pausó antes de responder. Porque no creo que podamos deshacernos de ella. Me confesó que una vez intentó llevarlo al crematorio él mismo. Pero a mitad de camino, los frenos fallaron y el camión se salió de la carretera. Cuando lo sacaron de la zanja, las puertas traseras estaban abiertas, pero el ataúd había desaparecido. Esa noche, al volver a la funeraria, estaba otra vez en la cámara fría, intacto. Esa fue la última vez que intentamos hacer algo. El féretro sigue allí, tras puertas cerradas y doble aislamiento. Pero ambos sabemos que eso no importa. Esa niña, lo que sea, nunca necesitó que las puertas se abrieran para moverse. Ahora solo fingimos que no está. Mantenemos las luces encendidas, las puertas cerradas, y evitamos ese pasillo cuando estamos solos. Yo ya no trabajo allí. Renuncié unos meses después de aquella noche.
Mi tío aún maneja el lugar, pero casi no habla. De vez en cuando me llama, pero sus llamadas son puro silencio, solo estática. Y cuando lo devuelvo, jura que nunca tocó el teléfono. No he vuelto a esa funeraria en más de un año, pero todavía la sueño. Sueño con la cámara fría, con las huellas en la escarcha, y a veces sueño que vuelvo a abrir el ataúd, y esta vez ella está despierta. Historia 3. El verano pasado conseguí una pasantía en una funeraria de Milwaukee porque fue de los pocos lugares que aceptaban contratar a alguien con casi nula experiencia. Era un edificio pequeño de ladrillo, encajado entre una antigua iglesia católica y un lote vacío de autos. El dueño, Martín, era un hombre callado pero amable. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido bien en años. Desde el principio me dijo dos cosas: respetar siempre a los cuerpos y jamás bajar al sótano. Esa segunda regla me resultó extrañamente específica, sobre todo porque la dijo con tanta naturalidad. Supuse que sería por cuestiones de seguros o algo similar, pero tenía una manera de decir las cosas que te hacía sentir que hablaba en serio, incluso cuando sonreía. El lugar tenía un olor persistente a rosas mezclado con formol que se impregnaba en todo. Aun cuando no había nadie, daba la sensación de que alguien observaba desde detrás de las cortinas. La cámara fría donde se almacenaban los cuerpos antes de la preparación siempre parecía demasiado silenciosa. No un silencio pacífico, sino uno tenso, como si algo contuviera la respiración. Martin hacía la mayor parte de los embalsamamientos, mientras yo atendía llamadas y organizaba servicios. No me molestaba el silencio, al menos no hasta mi segunda semana, cuando escuché un golpeteo tras la pared del fondo. No era fuerte, apenas lo suficiente para detenerme a escuchar. Cuando le pregunté a Martin me respondió: escucharás cosas a veces, no las contestes. Su frase se me quedó grabada. ¿Qué clase de respuesta era esa? Quise creer que estaba bromeando, pero no rió ni explicó nada. Solo me miró y se marchó, como si me hubiera advertido del clima. Ese fue el primer momento en que empecé a sentirme realmente incómodo allí. Unos días después, mientras corría para preparar una sala de velación, se me cayó la tarjeta de acceso cerca de la puerta de la cámara fría. Al agacharme para recogerla, noté algo raro, una línea tenue en la pared, como si fuera un panel oculto. Pasé el dedo por encima. No era una grieta, era algo intencional, construido en la estructura. Esperé a que Martin saliera a fumar y volví a revisarlo. La curiosidad pudo más que yo. Cuando presioné con fuerza, el panel cedió con un chasquido y se deslizó hacia adentro con un sonido pesado, como piedra arrastrándose sobre concreto. Detrás había una escalera descendente. Me quedé mirándola durante lo que parecieron minutos, con el corazón golpeando en el pecho. No había luz ni barandal, solo peldaños de cemento que bajaban a una oscuridad absoluta. El aire que emanaba de allí era helado, más frío que en cualquier otro sitio del edificio. Pensé en bajar, pero una oleada de miedo me paralizó. Ese día no lo hice. Cerré el panel y fingí que no había visto nada, aunque desde entonces no dejé de pensar en lo que podría haber debajo. Ese sótano oculto parecía estar aguardando algo o a alguien. Los días siguientes noté cosas inquietantes. La cámara fría a veces estaba cerrada con llave y al rato aparecía abierta, aun cuando solo Martin y yo teníamos acceso. En ocasiones las luces de la sala de preparación parpadeaban incluso después de cambiar los focos. Martin siempre lo atribuía al cableado viejo. Una tarde me quedé hasta tarde limpiando tras un doble servicio. Martin ya se había marchado, así que estaba solo. Al sacar la basura cerca de la cámara fría, escuché algo adentro. No era el zumbido de las máquinas, sino un golpeteo rítmico, lento y constante, que provenía del interior de la pared. Acerqué el oído a la puerta y me quedé helado. No eran solo golpes. Se escuchaba una respiración suave detrás del metal. Retrocedí y salí rápidamente sin terminar la limpieza. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía de nuevo la escalera. A la mañana siguiente Martin estaba nervioso.
Revisaba los cerrojos de la entrada una y otra vez, caminando por el pasillo como si esperara a alguien. «¿Tocaste la puerta de la cámara fría anoche?», me preguntó sin mirarme. Mentí y respondí. «No», asintió, pero no me creyó. Se notaba. Más tarde lo sorprendí frente al panel oculto. No lo abrió, solo apoyó la mano sobre la pared, con los ojos cerrados. Me giré antes de que me descubriera. Lo que fuera que había allí abajo, él lo sabía y le tenía miedo. Esa noche mi curiosidad me dominó. Me colé en la funeraria después del cierre. Me convencí de que solo necesitaba mirar, saber qué había allí. Llevaba una linterna y dejé mi celular grabando en el bolsillo por si algo pasaba. Abrí el panel y comencé a bajar, peldaño a peldaño. Cuanto más descendía, más frío se volvía el aire. No era aire acondicionado, era un frío húmedo, terroso, como de bodega sellada durante años. La linterna titiló una vez, pero se mantuvo encendida. Al final había un piso de concreto y una puerta metálica con un candado robusto. Se veía más nueva que el resto del sótano, como si la hubieran colocado recientemente. Con los dedos temblorosos toqué la manija. No se oía nada al otro lado, solo mi propia respiración. Probé abrirla, pero estaba cerrada. Mi corazón se aceleró. No sabía qué estaba haciendo, pero ya no podía dar marcha atrás. Tenía que saberlo. Rebusqué algo para forzarla y encontré una palanca oxidada en una esquina. Con manos temblorosas la encajé en el marco y conseguí romper el seguro. Un aire rancio y helado escapó de inmediato. Empujé la puerta lentamente. El chirrido de las bisagras retumbó en el silencio. Lo que vi dentro no tenía explicación. La sala era pequeña, mucho más de lo que esperaba. Estaba llena de hileras de bolsas plásticas blancas, de esas que se usan para guardar cuerpos, pero algunas se movían. Parpadeé, convencido de que imaginaba cosas, pero al acostumbrarse mis ojos lo confirmé. Una de las bolsas se agitaba, convulsionando. Retrocedí lentamente con el corazón desbocado. No podía ser real. Un cuerpo en ese estado no debería moverse. Mi mente intentaba encontrar lógica, pero nada tenía sentido. Avancé un paso más hacia el interior y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. La voz era débil, como si viniera de todas partes a la vez. «Ayúdame». El sonido estaba amortiguado, como si surgiera de las paredes o del suelo mismo. Mi cabeza dio vueltas y me costaba respirar. El pánico se apoderaba de mí. Necesitaba salir, pero mis piernas no respondían. Giré hacia la salida y algo llamó mi atención. En el extremo opuesto de la sala había una bolsa distinta, más pequeña, aún cerrada. No estaba sobre una mesa, sino tirada en el piso, arrugada como si la hubieran lanzado allí. Quise irme, pero no pude apartar la vista. Me acerqué con la piel erizada. Algo estaba mal, demasiado quieta, demasiado antinatural. Mis dedos temblaban al tocar el cierre. En el instante en que lo hice, los susurros cesaron. Todo quedó en silencio. Por un momento creí haberlo imaginado. Abrí la bolsa de un tirón. Lo que vi dentro me heló la sangre. Era un niño pálido, inerte, con marcas de moretones alrededor del cuello, como si lo hubieran estrangulado. No había registro de él en ninguna parte, ningún documento, nada. Y lo peor, dentro de la bolsa había un papel con una sola palabra escrita: «Por favor». Esa noche me marché de la funeraria, pero no escapé de lo que vi. Aún hoy, años después, me atormenta el rostro de ese niño y la palabra «por favor». No sé quién lo escondía en ese sótano ni por qué, pero estoy convencido de que no soy el único que lo sabe. De vez en cuando todavía escucho aquel susurro cuando sopla el viento.